Bueno, muy bien. Feliz sábado una vez más a todos los que están ya con nosotros. Feliz sábado a la hermana Gloria, que nos ha venido a acompañar aquí en casa, Débora, Nicole y Migdalia. Y a todos los hermanos que ya han estado conectados pues desde la escuela sabática. Tanto a los hermanos que también se han agregado. Y bueno, queremos pedir pues al Señor que nos ayude en esta hora para estudiar este tema tan importante. Hoy, sábado 30 de enero del 2021. Continuamos con los estudios del nuevo orden mundial. Hoy, como tenemos aquí arriba, China. China en el nuevo orden mundial y evidentemente, desde esa perspectiva, qué es lo que tenemos nosotros que entender de estas profecías y cómo tenemos que ver estas cosas. Primeramente quiero que vayamos a la lectura bíblica, del cual va a estar fundamentado el tema de hoy, Apocalipsis capítulo 16. Es el texto referente a la sexta plaga. Y como todos saben, las plagas son, la profecía de las plagas nos representan los castigos que Dios derramará sobre los reinos del mundo, sobre las religiones del mundo, sobre los poderosos, sobre todas las personas que se han aliado al nuevo orden mundial y han usado esos poderes políticos, religiosos, económicos, militares y tecnológicos para imponer su agenda que es contraria a la agenda de Dios. Como lo decía el Salmo 2 la semana pasada, para echar las cuerdas de Dios, echar el yugo de Dios de sus vidas. Ese es el objetivo del nuevo orden mundial y ese es el objetivo de su agenda. Entonces Dios ha dicho que derramará sus plagas sobre los que adoran a la bestia o a su imagen y reciben la marca en su mano derecha o en su frente. Ahí está entonces todo, ¿no? Los poderes aliados en el nuevo orden mundial y la agenda del nuevo orden mundial cuya punto principal o cuyo objetivo final de la agenda es colocar la marca, es colocar los mandamientos del hombre por encima de los mandamientos de Dios. Entonces dice la profecía en Apocalipsis capítulo 16, versículo 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, ¿cuántos espíritus inmundos, Gloria? ¿Cuántos son los espíritus inmundos que salen de la boca de la bestia y del falso profeta y del dragón? 3. 3 espíritus inmundos a manera de ¿qué, Nicole? De ranas. A manera de ranas. Y dice el versículo 14, ¿qué cosa nos dice el versículo 14? Dice que esos son espíritus de demonios que hacen señales. ¿Para qué? Dice allí, lo tenemos, se lo voy a colocar en otro color, en color azul, para que lo tengan, para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo con el objetivo de congregarlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, ese es el objetivo. El objetivo de esos poderes, como ya lo estamos diciendo, y lo hemos dicho muchas veces, y la Biblia lo denuncia, el objetivo son justamente congregar a batallar contra Dios. Muy bien, la hermana Moni Martínez Lima también había respondido 3 espíritus. Entonces, fíjense, ese es el objetivo de estos demonios, ir a la parte, ¿qué cosa? Política, a los reyes de la tierra. Por eso es que hemos estado hablando del nuevo orden mundial, porque la Biblia lo denuncia. Y es una obra espiritual, o sea, hay un poder tras la sombra. Hoy no vamos a hablar de eso. Desde ya les anuncio que el tema de la próxima semana se va a titular El espiritismo y las sociedades secretas, el poder detrás del nuevo orden mundial. Pero ese no es hoy, ese va a ser la semana que viene. Por eso no vamos a profundizar en este aspecto hoy de los espíritus y de los demonios que hacen señales, sino del objetivo, congregar los reyes de la tierra a la batalla con el Dios Todopoderoso. Y fíjense, entonces, allí vemos que el final dice, versículo 15 y 16, justamente en medio de eso el Señor advierte y dice, yo vengo como ladrón.
Fíjense que hoy estábamos estudiando justamente la segunda venida. Pero Jesús dice que Él viene como ladrón. Que Él viene como ladrón y por eso dice, bienaventurado el que vela, el que está vigilante, el que está velando y el que está atento. Y vigilando guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Al final, el versículo 16 dice que los reunió, los congregó, o sea, el diablo logró su objetivo. Sí, los llevó ¿a dónde? A un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Sí, para una batalla en ese lugar, o sea que la batalla se va a librar allí. Pero bueno, entonces, ¿qué podemos nosotros ver de este cosa? Bueno, nosotros hemos estudiado, ya en otras oportunidades, hemos estudiado el tema acerca del nuevo orden mundial. Hemos estudiado un solo gobierno, un solo líder, una sola religión, una autoridad económica mundial. Hemos visto que ellos tienen su objetivo, ¿verdad? El nuevo orden mundial tiene su objetivo, su agenda, como la tenemos allí en la pantalla. La agenda del nuevo orden mundial, están allí los 17 objetivos de desarrollo sostenible, que ya hemos hablado de ellos, ya los hemos mencionado como una agenda que va contra la voluntad de Dios. ¿Qué también hemos nosotros estudiado al respecto? ¿Qué sabemos nosotros? Bueno, que ese nuevo orden mundial y que ese Armagedón, como lo hemos visto, es en todas las naciones que están allí representadas, como lo tienen en la pantalla, ¿verdad? Dice que se van a congregar en un lugar que se habla hebreo. Eso es en Israel, por eso tenemos allí en la pantalla, en el mapa mundi, prácticamente todo lo que hemos estudiado, como las naciones de Rusia y todas las naciones del mundo, como están allí Turquía, Libia, Irán, Sudán, y falta colocar allí la flecha que viene de Europa y la otra flecha que viene inclusive desde Estados Unidos y la que acabamos de leer de los Reyes del Oriente. Todos convergen, todos van a converger allí, pues entonces en Jerusalén. Y bueno, eso ya lo hemos estudiado. Lo que hoy nos añade el versículo y que tiene relación con el tema de China. Bueno, hoy nos añade el versículo que los reyes del Oriente, que se seca el Éufrates, y los reyes del Oriente vienen, ¿a qué? Vienen, o queda preparado, por ese secamiento, queda preparado el camino para que vengan los reyes del Oriente. Eso es lo que nos menciona la profecía. Es decir, nos habla de un Éufrates que según el contexto, ¿verdad? El Éufrates viene a ser como una pared, como un muro, porque dice el versículo que el agua del Éufrates se secó, ¿verdad? Si me acompañan nuevamente, si se recuerdan el versículo, en Apocalipsis 16, al comienzo dice que la plaga en sí consiste en secar el río Éufrates. En eso es la plaga. ¿Por qué esa es la plaga? Porque a consecuencia de que se seca el Éufrates, entonces es que todas las naciones pueden congregarse allí. O sea, el diablo ha estado intentando, porque lo hemos leído, ¿verdad? En los versículos, los espíritus de los demonios han estado intentando, obrando sobre los reyes de la tierra para traerlos a ese lugar. Eso estamos leyendo Apocalipsis 16, versículo 12 en adelante. ¿Y qué nos dice entonces? Bueno, porque nos dice que cuando Juan ve esta parte de la visión, dice que lo vio salir de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta. Entonces quiere decir que está hablando de un evento pasado que tiene su conclusión o que tiene o que logra su objetivo justo en la sexta plaga. Quiere decir que ha estado trabajando desde antes, desde el momento en que el dragón existe, la bestia existe y el falso profeta existe, es que salen esos espíritus de demonios. Como les dije, eso lo vamos a estudiar la semana que viene, pero para que no quede inquietud en este respecto, simplemente les digo algo. O sea, el falso profeta, ¿quién es? ¿Quién es la bestia? ¿Quién es el dragón? El dragón se refiere a Roma, al paganismo. La bestia es
el papado que domina sobre Europa. ¿Y quién es el falso profeta? El falso profeta es el protestantismo apóstata. ¿Por qué? Porque sencillamente es un profeta, como lo dijo Jesús. Jesús dijo de los profetas, guardados de los falsos profetas, que vienen vestidos de oveja o vestidos de cordero, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, en las profecías, ¿qué bestia tiene apariencia de cordero y por dentro cuando habla tiene boca de dragón? Es la segunda bestia, la que sube de la tierra, es Estados Unidos, es el protestantismo apóstata. Entonces esta profecía o este intento final del diablo de reunir todas las naciones es cuando ya existe el falso profeta, cuando ya Estados Unidos ha surgido y se ha convertido en falso profeta. Porque si no, no fuese falso profeta. O sea, si Estados Unidos no siempre fue falso profeta. Estados Unidos se convierte en falso profeta ¿cuándo? Ejemplo, tenemos. ¿Cómo? No. Ahí se convierte en usurpador. Pero Estados Unidos, porque la hermana Gloria dice que cuando viola la ley de Dios, para los que no escucharon. No, pero no es allí. El falso profeta es cuando comienza a engañar, cuando apostata, como lo dijiste hace rato, cuando apostata. Ahora, ¿cuándo es la apostasía de Estados Unidos? ¿O cuándo el protestantismo se volvió apóstata? Que sería la otra pregunta, porque también dijimos que el falso profeta es el protestantismo apóstata. Bueno, el protestantismo comenzó cuando comenzaron a protestar contra el catolicismo, que fue aquella famosa protesta en 1521 en la Dieta de Espira. Ahí fueron protestantes. Pero ¿cuándo ese protestantismo se volvió apóstata? La palabra lo dice, cuando apostató. ¿Cuándo el protestantismo apostató? Entonces, esta es la pregunta. 1848, correcto, cuando comienza a predicarse el mensaje del tercer ángel, el mensaje del sábado, y las iglesias, bueno, desde 1844 realmente, cuando las iglesias protestantes no aceptan el mensaje adventista que predicaba Guillermo Miller y sacan a sus miembros de las iglesias, a los que, es decir, impiden a los que creían en el mensaje de Miller hablar de ese mensaje en sus iglesias. Entonces los hermanos que creían firmemente en el mensaje del adventismo se separan. Allí el protestantismo apostató. Entonces ahí es cuando surge el falso profeta. Allí es cuando comienza este versículo a cumplirse, porque dice que vio salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y del falso profeta. O sea, no pudo haber sido en el tiempo de Roma, porque no existía ni la bestia ni el falso profeta. El versículo 13 no podía cumplirse en el tiempo de Roma, porque aunque existía el dragón, no existía ni la bestia ni el falso profeta. Pero tampoco este versículo podía cumplirse, el comienzo, digo, este versículo podía ser cuando subió el papado al escenario mundial y se convirtió en la bestia, porque aunque estaba el dragón y aunque estaba la bestia, todavía no existía el falso profeta. Es más, inclusive en 1840 no podía cumplirse porque aunque estaba Estados Unidos levantado, todavía no había apostatado. Entonces, para que este versículo haya su cumplimiento, es cuando el profeta o el protestantismo apostata y se convierte en falso profeta. Esto ocurre en 1844, 1848. O sea que este versículo comienza allí y vemos que desde ese momento la intención del diablo ha sido llevar a todas las naciones aquí, a Jerusalén, a la montaña de Megiddo, a la Armagedón. ¿Para qué? Para librar la batalla final. Y muy bien, vemos que no ha podido, que no ha llevado a cabo, pero aquí dice el versículo 12 que justamente la sexta plaga es cuando Dios permite esa guerra. Es cuando Dios permite que el diablo vaya. ¿Cómo lo permite? Seca el Éufrates. Seca el Éufrates. Débora, pasa el micrófono a la hermana Gloria que quiere compartir algo. Mientras tanto que ya pasa el micrófono, saludamos a la hermana Hortensia, Diana. Isidoro dice recibir el reino es recibir la gracia de Dios, amén. Saludamos a Marilis, a Yadira, a Carlos, a Zuko y a Pilar también, que está unida con nosotros. Sí, hermana Gloria. Es una pregunta. ¿El secamiento del Éufrates es literal? Muy buena pregunta porque justamente nos da paso a explicar, a seguir lo que estábamos haciendo. No es literal, es un secamiento espiritual y justamente el secamiento también es espiritual y también, por tanto, todo aquí es un símbolo. Es decir, el Éufrates es una región. Ya sabemos que está
colindada por los ríos Tigris y Éufrates. Es donde antes estaba Babilonia. Hoy día está Irak allí. Ahora, cuando habla de secamiento de un río, ¿qué es un río? No está hablando de un río literal, porque hoy día con la tecnología, que un río esté allí no impediría que pasen los ejércitos. Entonces está hablando de qué es lo que impide que otro país tome el control de eso, sus habitantes. Y evidentemente en la Biblia, en Apocalipsis 17, dice que las aguas simbolizan naciones, muchedumbres, pueblos y lenguas. Entonces el Éufrates justamente lo que simboliza, el río Éufrates lo que simboliza es la nación, las naciones, las lenguas, las muchedumbres que viven en esa región donde está el Éufrates. Por tanto, el Éufrates está representado por Turquía, Siria e Irak. Esas tres naciones que otrora, en el pasado, habían sido parte de lo que era el Imperio Otomano. Y que justamente ese Imperio Otomano tenía el control de todo el Medio Oriente. Y justamente siendo ellos el Éufrates, el mundo musulmán, han impedido, el que ellos estén allí, ha impedido que Europa tome el control total, porque, ya te doy la palabra, desde la época de las cruzadas, la intención del papado ha sido tomar el control y no lo podían porque estaban allí los musulmanes. Y hoy día también, o sea, todas las naciones que han querido tomar el control, lo que les impide es el poder musulmán, poder militar, económico, nacional de estas naciones musulmanas que controlan esa región. Inclusive ellas mismas son las que han impedido que los judíos que han vuelto a su tierra tomen el pleno control y inclusive que reconstruyan la ciudad vieja, la vieja Jerusalén, y que reconstruyan el templo. Eso los impide porque justamente en el lugar donde debería estar el templo, según los judíos, hoy día está el Domo de la Roca. Entonces es el mundo musulmán viviendo allí ese muro de contención que impide que cualquier otra nación tome el control, inclusive los reyes del Oriente. Sí, hermana Gloria. Entonces el secamiento quiere decir el sometimiento y la humillación que se le hace a un pueblo. Por ejemplo, exacto. Cuando hicieron la guerra con Irak, fue el sometimiento de Irak a Estados Unidos. Correcto. Entonces, eso quiere decir. Correcto, tal cual. O sea que les falta la guerra a Siria y a Turquía. Y a Turquía y a todas las naciones que apoyen a estas naciones musulmanas. De hecho, justamente ese es el secamiento final, porque ¿qué es lo que ha estado pasando? Desde el Imperio Otomano, finalmente termina oficialmente en 1920. Aunque ya desde 1840, justamente, en el tiempo de los pioneros, de Miller y de otros allí, Josías Licha había hecho una profecía basada en Apocalipsis 9, que decía que ese Imperio Otomano, que estaba totalmente independiente y en su esplendor, quedaría bajo el control de las potencias aliadas de Europa. Y así fue, lo dice el conflicto de los siglos, ya lo hemos hablado bastantes veces aquí. ¿Y cuáles serían esas cuatro potencias? Era Francia, Inglaterra, Prusia y Rusia. Esas cuatro, perdón, una era Grecia y la otra Rusia. Y no sé si Francia, creo que Inglaterra no estaba, era Francia, Prusia, Rusia y Grecia. Esas cuatro potencias toman el control y ya comienzan a someterse el Imperio Otomano. Luego en el 20, el Imperio Otomano ya deja de ser oficialmente como un imperio, como tal. Y después vino la Primera Guerra Mundial y ahí comienza todas esas naciones que hoy día conocemos como Irak, Irán, Siria, Turkmenistán, etcétera. Todas esas naciones que están por allí, Turquía mismo, Egipto, todo eso era parte de un solo imperio, el Imperio Otomano. Y lo que hicieron fue fraccionarlo, dividirlo, así como divide y vencerás, ¿no? Entonces las naciones fueron justamente las naciones europeas. Después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, lo que han hecho es ir dividiendo, fraccionando, para ir debilitando. Entonces, lo que estamos viendo desde 1840 y lo que vamos viendo hasta hoy es justamente el debilitamiento del poder musulmán allí. En otras palabras, en lenguaje bíblico, el secamiento del Éufrates. Aunque realmente eso pertenece a otro tema que vamos a tener, pero ya estamos aquí mencionándolo para poder comprender pues, el versículo en el cual nos encontramos, ¿no? Muy bien, me preguntan por aquí varias cosas, ¿no? Saludamos a la hermana Diana María y me pregunta Isidoro si será una batalla física
o política y en forma de la globalización. Bueno, sí, es una batalla física, es una batalla política, pero, como lo vamos a explicar la semana que viene, detrás de esa batalla física y política están los poderes espirituales. O sea, ejemplos tenemos muchos en la Biblia. Jericó fue una batalla física real, pero evidentemente era por motivos espirituales, porque Dios le estaba dando a los judíos ese mandato, a Israel. Y las naciones que no quisieron aceptarlo, ¿su motivo cuál era? El motivo de rebelión a Dios. Porque sí hubo otras naciones. Por ejemplo, me recuerdo ahora mismo los famosos gabaonitas, que ellos dijeron, mira, no hay forma de que peleemos contra Dios, nos sometemos a la voluntad de Dios. Por supuesto que hicieron una argucia, pero ellos al final no perecieron, o sea, no murieron, fueron absorbidos. Y el plan de Dios era lo mismo, inclusive entre los mismos, en la misma de Jericó, hubo al menos 3 personas, o varias personas, que eran de Jericó y que no perecieron porque se hicieron parte del pueblo de Dios, que fue Rahab y su familia. Entonces, el plan de Dios era ese. El plan de Dios era, bueno, las naciones que están allí, si no quieren morir sus habitantes, es fácil, se convierten a Dios. O sea, porque lo que Dios había determinado era que su reino se iba a establecer físicamente en ese lugar. Entonces, bueno, para responder y hacer más corta la respuesta, era una batalla física, Isidoro, literal, pero sus motivos son, pues, espirituales. Saludamos a Gilio Rossini. Saludamos al rey de las Hakimas, no sé quién es, y está hablando contra el amigo Nelson, no sé quién es el amigo Nelson, pero bueno, este no es el espacio, hermano. Hermano Sucofredo me dice, ¿podría repetir el año y el nombre de la dieta en que los hombres comenzaron a protestar? El protestantismo, como con ese título, porque evidentemente el primer protestante fue Martín Lutero. Cuando clavó las 95 tesis protestando contra la venta de las indulgencias, eso ocurrió el 31 de octubre de 1517. Pero el título de protestantes como tal no aparece sino 4 años más tarde en la famosa Dieta de Espira, 1521, cuando los príncipes también hicieron suya la protesta de Lutero y hicieron una carta donde decía protestamos. Por eso es que comienzan el nombre, como comienzan la carta protestamos y protestaban contra todos los excesos de la Iglesia Católica, de ahí vino el nombre de protestante. Entonces, Dieta de Espira, 1521. Lo puedes buscar en el Conflicto de los Siglos. Hay una hermosa explicación de esa historia que tú lo lees y yo la leo y la vuelvo a leer, aunque fuese como una película repetida. Cada vez que la leo me entra como una emoción, un asunto como que tú dices, oye, esto realmente es lo que hace falta en el pueblo, ¿no? Entonces, bueno, exacto. Como dice Isidoro, como ya lo has dicho, lo del falso profeta. Muy bien, sí, los ríos, como estamos explicando, muchedumbres que se secan, ya lo explicamos. Y bueno, justamente entonces, volviendo al punto, todo lo que hemos visto, decíamos, todo lo que hemos visto de el Imperio Otomano fraccionándose, quienes han fraccionado, quienes han creado esas naciones, han sido los poderes aliados europeos, porque por ejemplo lo que es Siria antes era y Egipto estaban bajo el mandato de Gran Bretaña por orden de las Naciones Unidas. O sea, las Naciones Unidas fueron las que agarraron el Imperio Otomano, lo dividieron en pedacitos y le dieron una parte a Francia, una parte a Inglaterra, y luego estas naciones lo que han hecho es recibir la independencia. Pero estas naciones, Egipto, Irán, Siria, eran fracciones de ese imperio y esas fracciones lo han hecho débil, lo han ido debilitando. Entonces, bueno, al final, lo que dice la profecía es que todo ese poder va a quedar disminuido, va a secarse el poder musulmán allí. ¿Qué va a pasar cuando eso ocurra? Entonces, cuando dice que los reyes del Oriente vendrán. Queda preparado el camino para que vengan los reyes del Oriente. O sea, ese río de gente, por así vamos a decirlo así, ese río de gente les impedía a los reyes del Oriente y de todo el mundo ir allí.
se seca, entonces queda preparado allí. Para entender quiénes son los reyes del Oriente, tenemos que entender cuáles son el Oriente, el Norte y el Sur desde la perspectiva bíblica, ¿no? Y de la perspectiva bíblica tenemos que Jerusalén es el centro. O sea, si nosotros dibujásemos, aquí a los que están en pantalla los van viendo, si dibujásemos una recta que vaya desde Egipto hasta Mesopotamia y luego una recta paralela que corte eso, tendríamos allí el centro, el ombligo de la tierra, como lo estudiamos otra vez en Ezequiel 38:12, sería Jerusalén. Y entonces al sur de Jerusalén tenemos Egipto. Por eso es que Egipto es el rey del sur. Al norte de Jerusalén tenemos, como dirán allí en pantalla, Asiria y justamente Mesopotamia, que sería todo el río Éufrates. Por eso es que el rey del norte es el Éufrates. Y más allá, más al norte del norte, ya lo estudiamos, está Gog, que sería hoy día, ya lo vimos que es Rusia. Ese sería el norte. El oeste, que sería para acá, encontramos el mar Mediterráneo. Al oeste de Jerusalén está el mar Mediterráneo, que ahí entra Roma, Europa, Estados Unidos. O sea que... Los occidentales como... como somos llamados los occidentales. Y el oriente, entonces, encontramos aquí sería Persia. Encontramos allí a Persia y si seguimos más hacia el oriente, encontramos a la India y encontramos a China. Entonces encontramos a lo menos 3 naciones. La Persia, la China y la India. Pero la Biblia dice los reyes del Oriente. Es decir, no dice los príncipes del Oriente, ni los habitantes del Oriente. Dice los reyes del Oriente. Cuando habla de los reyes del Oriente, la palabra rey significa los que rigen, los que tienen más poder, los que tienen liderazgo. Por eso, cuando entendemos esa parte, entendemos que está hablando de China, de India. Podríamos inclusive mencionar a una potencia que también está por allí, que sería Japón y Corea del Norte. Miren quiénes están pues entonces en esta lista. Esos son los reyes del Oriente. Esos son los reyes del Oriente que vienen pues a trabajar, a querer tomar el control también. Tienen también interés allí en Jerusalén. Evidencias de hoy día que China indudablemente es el rey del Oriente. Bueno, se las voy a ir diciendo. Miren, aquí hay un libro que es muy bueno, que se llama El dominio mundial, de Pedro Baños. Miren cómo se llama, El dominio mundial. O sea, y él habla del nuevo orden mundial, aunque mucha gente y cataloga que eso es una conspiración. Este señor sacó un libro y este señor no es cualquier señor. Este señor ha sido parte si no recuerdo mal, del gobierno aquí en España. Ha sido un militar de trayectoria y él saca este libro, ¿no? Ahora mismo no consigo la referencia de quién es este señor exacta, pero sí sé que él es ha estado en el ejército aquí después en España. Bueno, de lo que le voy a pasar, las láminas que le voy a pasar son pertenecientes a este libro. Y fíjense, coronel, me acaba de decir Ana Migdalia que ya busco. Coronel del ejército, ya ves que es muy largo, no me lo puedo memorizar. O lo leemos aquí o tú pasas y lo lees. Porque, lee, Migdalia, ahí está, mira, está el micrófono. Es que ahí no está, mira, ya lo cambiaste. Bueno, es un coronel, ya nos averiguó Migdalia que es un coronel del ejército español, especializado en geopolítica. ¿Ya lo tienes? Dice Pedro Baños Bajo, es un militar español, coronel del Ejército de Tierra, especialista en geoestrategia, defensa, seguridad, terrorismo, yihadista e inteligencia. Desde 2012 está en situación de reserva. De España, así que no es un conspiranoico, ¿verdad? Como algunos quieren decir. Sí. Bueno, en ese libro que dice, mira, lo tenemos allí en la pantalla. Él dice que, y lo tenemos allí en la lámina con los datos, él abre una lista de los 25 ejércitos más poderosos del mundo, Nicole.
Los 25 ejércitos más poderosos. ¿Y saben cuál es el número 3? China. El primero es Estados Unidos, el segundo es Rusia y el tercero es China. Los países con mayor gasto militar. Estados Unidos 610 miles de millones de dólares y China en segundo lugar 228 mil millones de dólares. O sea, fíjense la categoría donde entra China. Tercero ¿en qué dijimos? En ejército poderoso del mundo. El tercer ejército más poderoso es el de China. El segundo país con mayor gasto militar es China. China ocupa el cuarto lugar en poseedor de armas nucleares en el mundo. El primero es Estados Unidos, el primero es Rusia, perdón. El segundo es Estados Unidos, el tercero Francia y el cuarto China. En cuanto a la parte económica, China ha comprado el 9,5% de la deuda pública de los Estados Unidos. O sea, cuando el gobierno se endeuda, emite bonos y el que lo compran, bueno, tienen poder, pues, ¿no? Porque el Estado, acuérdense lo que dice la Biblia, ¿no? El que pide prestado se hace siervo del que presta. O sea que si yo tengo algo que me deben, yo tengo control. Y China tiene el 9.5% del comprado de la deuda pública en los Estados Unidos. Eso es interesante para que lo tengamos allí. Allí tienen en pantalla el poderío económico de China. Dice la nueva ruta de la seda. Y comienza justamente en China. Y fíjense que esos tentáculos o esas vías, pues esas rutas, van por todo Asia, pasan justamente el Medio Oriente, pasan por Rusia y finalmente llegan a Madrid. De hecho, tienen muchos intereses aquí en España. China. China compite, en la parte económica, China está compitiendo así de tú a tú con Amazon. En cuanto a la entrega de paquetería y de venta, y todo lo que venden viene de Asia, o sea, viene de China. Y es muy barato. Y ya está compitiendo con los periodos de entrega. O sea, que el rival de Amazon es el famoso AliExpress. Y también Wish, también. Otro elemento de la economía, del poder económico de China. Bueno, ha habido una guerra comercial que la tuvo Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, con China. Le impuso muchos impuestos a Huawei, a las principales firmas electrónicas, la próxima vez, para que se escuche. Y inclusive, Donald Trump denunció que TikTok era era como una aplicación de espionaje del gobierno chino. Y estaba pensando prohibir TikTok en Estados Unidos. Pero, por casualidad, a Donald Trump perdió las elecciones y han puesto otro presidente. Sin embargo, ayer mismo, el nuevo presidente Joe Biden ha dicho que mantendrá la misma línea dura de su predecesor contra China. O sea que esta guerra no ha concluido. El hermano Daniel Fenoy, gracias, nos comenta que este coronel Pedro Baños es de el noreste de España, es de León. Nació. No, acaba de comentar. Y dice que es un militar de largo recorrido, grande estratega en geopolítica mundial. Y es de España. O sea, que no estamos aquí hablando locuras, pues, ¿no? Dice que además ha sido jefe de contrainteligencia y seguridad del cuerpo del ejército europeo de Estrasburgo. Me preguntan qué capítulo del conflicto de los siglos dije. Bueno, he hablado de varios capítulos. He hablado de un capítulo sobre el protestantismo. El capítulo no me sé el título ni el número, pero sé que habla de los progresos de la reforma, cuando habla de la dita de Espira, y cuando habla de lo que dice Elena de White como confirmando el cumplimiento de que el Éufrates, confirmando Elena de White de que el Éufrates es el Imperio Otomano, es el capítulo que se llama Profecías Cumplidas, creo que es el 19 del conflicto de los siglos. Muy bien. Seguimos entonces aquí en la ruta de la seda entonces, el poderío económico,
en la batalla de China contra Estados Unidos, ¿no? ¿Qué otra cosa es evidencia de que China es un rey del norte poderosísimo? Bueno, dice este mismo libro en la página 194, 1 de cada 3 habitantes del planeta es chino o es indio. O sea, 1/3 de la población del mundo es chindio. Es chindio. O es chino o es indio. Miren, ahí está en la pantalla la cantidad de personas que tiene China. Tiene, bueno, no sé cómo se leerá esto. Esto es 1.384.000 millones de personas. Es el primero que tiene más gente en el mundo. El segundo que tiene más gente es India. Y el tercero es Estados Unidos. Pero Estados Unidos tiene 329 millones de personas. En cambio, China tiene 1.384 millones de personas. O sea, tiene un montón de veces más. Un montón de veces más. Otro punto. El mismo libro. Aquí está en la foto. China se ha convertido en una potencia espacial. En una primera potencia dominando el espacio. Dice que a partir del 2003 comienza China su carrera espacial. En 2011 lanzó su propia base espacial, la Tiangong-1. En 2013 logró alunizar. ¿Alunizar es qué? Llegó a la Luna. Alunizar con un pequeño vehículo de exploración y puso en el espacio su segunda base, la Tiangong-2, en 2016. Entre sus planes futuros está enviar un vehículo de exploración a la cara oculta de la Luna. Satélite que tiene pensado mandar astronautas conocidos en China como taikonautas en 2030. Noten la fecha. Para 2019 tenía previsto construir una base espacial permanente independiente y para 2020 investigar la superficie de Marte para a más largo plazo hacer lo mismo con asteroides. O sea, si se acordarán, cuando el hombre llega a la Luna, que fue en 1960 y tanto, en la década de los 60, algunos ponen en duda esto, no vamos a discutir eso ahorita. Lo cierto es que eso fue parte de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Y justamente Rusia mandó una perra llamada Laika al espacio, uno también mandó cosmonautas, etcétera, ¿no? O sea, había una guerra. Bueno, ahora la guerra no es con Rusia, sino con China. Y China está liderando la guerra espacial. O sea, evidentemente, si tú conquistas el espacio, puedes lanzar tus misiles desde allí contra cualquier país. Entonces, evidentemente, Estados Unidos está viendo con gran preocupación esta situación, ¿no? Y otro punto más del liderazgo de China, esta tiene que ver con la población. Dice, personas que no pueden imaginar la vida sin Internet. Es decir, la dependencia de la población con el Internet. ¿Quién es el país que más depende del Internet? Sorprendentemente, el que está número 1, que lo tienen ahí en pantalla, es la India. El 82% de los indios dependen del Internet. El segundo lugar está el Reino Unido y el tercer lugar está China, 77%. Es decir, que todo lo hacen por Internet. Cuando dice que depende, es que todo lo hacen por Internet. Pagos, servicios, comunicación, todo por Internet. ¿Qué otra cosa tenemos allí? Esto, sorprendente. Los chinos están liderando la vigilancia de su población. Sobre todo esto con el tema del coronavirus, se ha hecho evidente cómo China tiene un control estricto de su población, de vigilancia. Y me llama la atención esto porque los chinos han inventado un dron de vigilancia a sus ciudadanos, que es un pájaro, que es hecho a forma de pájaro, y lo tienen en pantalla. Es a semejanza de un pájaro. Tiene cámara, batería, enlace de datos, su antena, un control de vuelo, pero todo bajo la figura de un pájaro. ¿Y qué es lo que dicen? Pues el ingenio del gobierno chino es tremendo. Por ejemplo, dicen que se han inventado pájaros robot. Lo han desplegado una treintena de agencias civiles y militares de China. Principalmente el lugar de prueba ha sido la región autónoma de Xinjiang.
Xinjiang. ¿Por qué? A causa de que la mayoría de la población de ese sitio es musulmana separatista. Entonces están empleando estas palomas que son falsas, que son robots, que son drones con cámara y demás, para vigilar la población, dónde están, lo que hacen, lo que dicen, etcétera. Dicen que estos robots son capaces de imitar el movimiento de los pájaros en un 90%. Hacen poco ruido, o sea, y espían desde la distancia, o sea que sería muy difícil para las personas identificar esto. O sea, identificar una paloma verdadera de una paloma robot que tiene el 90% de semejanza es muy difícil. Tiene cámara de alta definición, antenas GPS, capacidad para transmitir los datos vía satélite. Entonces, allí también están liderando los chinos en el control de su población para impedir, pues, la disidencia. Entonces, bueno, creo que con todas estas cosas es sumamente evidente que China es el rey del norte, del oriente. Es uno de los reyes del oriente y por eso es que aparece allí en Apocalipsis como uno de los que el diablo está usando o trayéndolo para tener intereses. He sabido, por lo menos de forma personal, he sabido por nosotros que una gran franja, o sea, Venezuela, el país de donde venimos, es el cuarto país de productor de petróleo. Y una gran reserva petrolífera está en lo que llaman en el Orinoco, en un río principal de Venezuela, y llaman la franja petrolífera del Orinoco. Pues resulta que el gobierno, en su afán de conseguir recursos, a causa del bloqueo que tiene y a causa también de la gran corrupción y de la gran ineficacia, entonces ha vendido esa franja a los chinos a cambio de todos los productos que llevan hasta allá. El mismo gobierno venezolano hace tiempo, todavía estaba en vida el presidente anterior, Hugo Chávez, lanzó un satélite y era un satélite chino, comprado en China y hecho por los chinos y monitorizado por los chinos. Entonces aparece también, no tengo aquí los datos porque ese es de otro asunto, no los traje rápidamente, un gran consumidor de petróleo es China y por eso es que está interesado en Venezuela, pero digamos que más cerca le queda el Medio Oriente. O sea, también tiene grandes contratos con Arabia Saudita y con Irán. De hecho, ha ayudado, ha intercambiado armas por petróleo con Irán y, según se comenta, muchos misiles que tuvo Irán, chinos, fueron a parar a manos de la milicia de Hezbollah y luego fueron usados en Israel. Y eso no estamos hablando del futuro, estamos hablando del presente o del pasado. Entonces, bueno, vemos que realmente China, como gran potencia, también es gran consumidor del petróleo y también necesita el control del Medio Oriente. Por eso es que tiene pues sus intereses allí. Y eso es lo que nos demuestra lo que ya nos decía la profecía. O sea, la profecía no da los nombres, pero da las características. Así como nos da los nombres de quién es el dragón, de quién es la bestia, pero da las características, también lo hace en este caso. Y nos dice pues que los reyes del Oriente, en este caso China, ha estado siendo atraída hacia este lugar por los espíritus de demonios desde 1840 y cada día el incremento de su poder y de su interés se hace evidente, así como el secamiento del Éufrates. Entonces, no solamente la influencia de China va en esa área, va un área en el cual simplemente voy a dejar allí la idea, no la voy a desarrollar porque la desarrollaremos la semana que viene, pero el dragón que aparece en Apocalipsis 16:13, vi salir de la boca del dragón, espíritu de demonio. El dragón se refiere evidentemente a Roma que persiguió a Cristo cuando nació. Pero, ¿qué religión, Débora? ¿Qué religión había en Roma cuando Cristo nació? ¿Cuál es la religión dominante? No, en Roma, en el Imperio Romano, el paganismo. Entonces, cuando aquí habla que de la boca del dragón
salen espíritus de demonios, está hablando del espiritismo, porque está hablando de espíritus de demonios, y eso sí es el espiritismo. Entonces hay un espiritismo de la boca del dragón, hay un espiritismo de la boca de la bestia y un espiritismo del falso profeta. El espiritismo del falso profeta, del católico, lo estudiaremos, como ya dijimos la semana que viene, y también que lo voy a mencionar, solamente lo voy a mencionar. El paganismo, el espiritismo del dragón es el espiritismo del paganismo. Son las religiones paganas, y justamente la principal nación donde domina el paganismo es en la India y en China. Es decir, que en el sentido espiritual, el dragón viene a ser al presente, porque Roma ya no existe, Roma pagana no existe. Entonces, ¿quién está ocupando desde el punto de vista espiritual, quién está sosteniendo la religión del dragón? China. Y no es extraño que una de las figuras principales de China sea el dragón. No es de extrañar. Entonces aquí estaríamos viendo que la influencia también de China con el espiritismo que viene de allí tiene que ver con las filosofías orientales que han permeado la política, han permeado la religión y han permeado inclusive en las medicinas. Entonces de eso lo haremos, como dije, la semana que viene, pero para que lo tengan en la memoria, muchas de las terapias, llamadas terapias de la medicina alternativa, que inclusive muchos hermanos han pensado incorporarlas y las han mezclado lo sagrado con lo profano, han mezclado la reforma pro salud con filosofías médicas orientalistas de China. Y entonces hablamos de la reflexología, hablamos de la acupuntura, etcétera, cuyo fundamento está en la filosofía de las religiones orientales. Entonces, de eso lo haremos inclusive con cita en mano, porque la hermana Huay lo menciona con nombre, apellido, primer apellido y segundo apellido. Menciona cómo eso es parte del espiritismo en la medicina, todo lo que tiene que ver con las religiones orientales. Pero entonces fíjense que esto nos muestra, pues, indudablemente, que hay un lugar en China para la profecía. O sea, hay un lugar que tiene China en la profecía, en el nuevo orden mundial, en los eventos finales. ¿Qué nos dice a nosotros el Señor? Volviendo nosotros al tema de la Biblia, el Señor nos dice cómo podemos afrontar esto. O sea, cómo podemos nosotros no caer, porque ¿qué hemos visto? Poderío en militar, político, económico. O sea, ¿cómo puedo yo afrontarme? Por ejemplo, colocar un ejemplo. ¿Cómo podemos afrontar nosotros estos poderíos, el poder económico? No podemos ni comprar ni vender. ¿Cómo podemos afrontar el poder del espionaje cuando ya no solamente habrán personas como espías o infiltradas, sino que ahora habrán hasta robots bajo la figura de animales tratando de espiar, pues, a la población? ¿Cómo vamos a afrontar todo esto? Porque nosotros a duras penas tenemos para vivir, para salir adelante. ¿Cómo vamos a afrontar esto? O sea, el Señor nos dice, no te preocupes, porque como le dijo a los israelitas, por eso es que son esas historias, hay que volverlas a leer bajo este contexto. No os angustiéis porque la batalla no es vuestra. Esa batalla es literal, pero nosotros también vamos a participar, pero no seremos nosotros, porque aquí dice el versículo que la batalla es contra Dios. Claro que seremos nosotros el objeto, porque el diablo no puede alcanzar a Dios, el diablo no tiene entrada al cielo. Entonces, ¿qué hace el diablo? Bueno, ataca a los siervos de Dios para desquitarse su rabia contra Dios en nosotros. Como lo dice, ¿no? Jesús lo dice, el que a vosotros persigue, a mí me persigue. Entonces, ¿qué es lo que nos dice nosotros el Señor? Mire, Él nos dice, no te preocupes, yo pelearé por vosotros. Eso es lo que nos dice el Señor, yo pelearé por vosotros. Entonces, así como leíamos la semana pasada, que el Señor dice que Él se reiría de los planes del nuevo orden mundial, así nos dice a nosotros, yo pelearé por vosotros. Y como muy bien aquí lo está diciendo, lo está comentando el hermano Zuko, una de las persecuciones que hay persecuciones que ya hay, que tienen tiempo andando, contra los cristianos, están en China. En China tienen años persiguiendo a los cristianos.
no es permitido. No es permitido el cristianismo. Por lo menos si no es oficializado, si no es, si sospecha, el gobierno sospecha que tú estás, que tu religión o tú estás a favor en algo, a alguna potencia extranjera, bueno, no hay derecho para ti. Entonces, ¿cómo vamos entonces a afrontar todo esto? No es con nuestra fuerza. Eso tenemos que entenderlo. O sea, las profecías Dios nos da para que, como le dijo Jesús a los discípulos, estas cosas os he dicho antes que suceda. O sea que eso es profecía, decir las cosas antes que sucedan. Jesús dijo, estas cosas os he dicho antes que suceda para que cuando sucedan creáis que yo soy. O sea, para fortalecer la fe de que Dios sabe todas estas cosas. Ya Dios lo sabía, Dios tiene todo en su mapa establecido. Ahora, ¿cómo el Señor peleará por nosotros? ¿El Señor va a pelear por todos nosotros? No, solamente por sus hijos. Entonces es allí donde está nuestro trabajo. Nuestro trabajo es el versículo 15 que está allí en pantalla. El Señor dice, yo vengo como ladrón. O sea, para el mundo, no para nosotros, porque ya lo leímos en la escuela sabática. Que Jesús dice, Dios dice, pero vosotros no estáis en tinieblas, para que no sobrecoja como ladrón. O sea, Jesús viene como ladrón para el que está en tinieblas, para el que no estudia la palabra, para el que justamente no estudia las profecías. Hay muchos que se llaman cristianos y les gusta estudiar las partes bonitas de la Biblia, los salmos, los evangelios, las historias, pero no quieren estudiar profecía, no les gusta estudiar profecía. Entonces no tienen esa bienaventuranza. Bienaventurados los que leen y oyen y guardan las palabras de esta profecía. Y aquí dice, bienaventurado otra vez, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras. O sea, ahora el uso práctico de esta profecía es para que nosotros velemos, vigilemos, estemos atentos de que se acerca la hora. Furtivamente se está acercando la hora. Estamos ya viendo todo, está todo el escenario, el escenario político, religioso está puesto allí, está en una bandeja. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Hemos de velar. ¿Pero velar sobre qué? Hemos de velar sobre nuestras vestiduras. Ese es el mensaje clave. Y aquí vuelve, interesantemente, a tomar en cuenta, o sea, vuelve a tomar protagonismo el mensaje del 88, el mensaje de justificación por la fe. Porque nos está diciendo aquí que tenemos que velar sobre nuestras vestiduras para que no ande desnudo. Hace referencia esta frase, hace referencia, por lo menos en mi mente, a dos cosas. Adán y Eva, cuando pecaron, estaban desnudos, se cubrieron con hojas de higuera, su propia justicia. Dios les dijo, eso no sirve, y los vistió de cordero. Tu propia vestimenta no sirve, necesitas la vestimenta del cordero. Eso es el mensaje de Adán y Eva. Y el otro es el mensaje de la Odisea, porque en la Odisea, dice el Señor, tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, la Odisea, muchos se jactan de ser de la Odisea, pero lo que no saben, porque lo dice el mismo texto, no sabes, es que están desnudos. Y si están desnudos, dice aquí, serán avergonzados cuando llegue este momento. ¿Por qué están desnudos? Porque no tienen la justicia, no tienen la vestimenta puesta, la vestimenta del Cordero. ¿Y qué es la vestimenta del Cordero? La justicia de Cristo. Entonces, la Odisea no tiene la justicia de Cristo. ¿Qué tiene? Su propia justicia, hojas de higuera. ¿Qué son las hojas de higuera que hizo Adán y Eva? Su propio vestimento confeccionado por ellos mismos. Esa es su propia justicia. Entonces nosotros no podemos tener hojas de higuera, nuestra propia justicia, sino la justicia de Cristo. Y eso, ¿cómo se come? Eso es simbología, pero en la práctica, ¿qué es eso? Bueno, si mi propia justicia es hacer las cosas a mi manera. Esa es mi propia justicia, hacer las cosas a mi manera. Dios le dijo a Caín y Abel, mire, yo quiero que me sacrifiquen un cordero, el primogénito. Y Caín dijo, no, ¿por qué? Yo quiero hacerlo, yo te voy a dar a ti lo que yo quiero. Bueno, esa es su propia justicia. Dios le dijo a Adán y Eva, no, son vestimentas de cordero. ¿Y qué hicieron ellos primero? No, hojas de higuera. Similitud, hojas vegetales. Caín, frutos. En tanto, Dios le dio a Adán, los vistió de cordero, o sea que Dios tuvo que sacrificar 2 corderos para vestir a Adán y Eva. Y Abel tuvo que sacrificar un cordero para ofrendar a Dios. Y ya está todo el mensaje. Ese es el mensaje de la justificación por la fe. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos que tenemos la justicia de Cristo.
Cristo dijo, mira, mi Padre es el único Dios verdadero. Y muchos trinitarios que dicen, no, eso no es así. Porque el pastor dice tal cosa, porque la iglesia, o sea, Jesús no tiene valor. La palabra de Jesús no tiene valor ante los cristianos. Le creen más al pastor, a la iglesia o al papa. Porque otros que dicen, bueno, Jesús dijo que es el sábado, el día del Señor del sábado. Ah, no, pues no, pero yo digo que es el domingo. Entonces, no hay fe. No hay fe, y si no hay fe, no hay justicia. La hermana Gloria veo que se preparó porque quiere comentar algo. Hermana, coméntenos. Que aunque todas las cosas que el Señor narra del laodicense son malas, es un privilegio ser laodicense. En tanto que el laodicense se dé cuenta de su condición y vaya donde el Señor a comprar ¿qué? El oro que el Señor está prometiendo. Correcto. En ese sentido, es un privilegio ser laodicense. Cuando uno se considera pobre, cuando uno se considera ciego, cuando uno se considera pecador, porque el pecado, cuando no el Señor laodicense. dice que es desnudo, cuando el Señor le dice que está desnudo, es que le está diciendo, estás en pecado. ¿Cierto? Estás en pecado, no tienes justificación. Entonces, cuando uno se da cuenta de esa condición del laodicense, es un privilegiado, porque tiene que clamar al Señor. Claro, que es el caso de el publicano. El publicano se dio cuenta de lo que era. El fariseo era un laodicense. El fariseo estaba bien. En cambio, el publicano no. Y Jesús dijo, os digo que el publicano descendió justificado. Jesús dice la palabra, descendió justificado. Entonces, si yo me siento que estoy bien, porque yo predico aquí, porque somos vegetarianos, porque no andamos en el mundo de fiesta, entonces somos fariseos. Propia justicia. Porque estamos pensando que lo que yo he logrado ya eso es suficiente. Y no. O sea, cuando yo me conformo con lo que cuando me siento bien conmigo mismo, porque yo me siento que no soy tan malo, yo no hago, o sea, hay gente peor que yo, o sea, yo estoy ahí. Cuando yo me siento bien, ya yo soy un fariseo, soy un laodicense, porque nuestra actitud debe ser siempre, hasta que alcancemos la norma de Jesús, debemos ser siempre como el publicano. Siempre va a haber algo, hasta que alcancemos la norma de Jesús, hasta que alcancemos la perfección, siempre va a haber algo de lo cual tenemos que avergonzarnos. Eso es velar nuestra vestidura. Nuestra vestidura es nuestro carácter. ¿Cómo velamos eso? Lo comparamos con el de Cristo. ¿Cuánto me falta a mí para llegar a Cristo? Yo no tengo que pensar cuánto he logrado, porque si yo pienso cuánto he logrado, soy un fariseo. Si yo pienso cuánto me falta para llegar a Cristo, ahí soy un publicano. Porque cuando soy consciente de que todavía me falta, aunque sea por exagerar, aunque me falte un poquito, que dudo mucho que nos falte un poquito, pero si fuese el caso, aunque nos faltase un poquito, todavía nos falta. Si yo digo una mentira por allí, si yo miro por allí lo que no debo estar mirando, si yo escucho o lo que sea, o tengo un sentimiento de rabia, de odio, de desprecio, cualquier cosa que no sea como lo haría Jesús, que difiere mi carácter del de Jesús, todavía debo avergonzarme, porque todavía me falta. Y eso significa que debo lavar mis vestiduras en la sangre del Cordero. Pero si yo veo hacia atrás, yo digo, mira todo lo que yo he logrado, ahí me convierto en un fariseo. Entonces, el Señor nos dice, velen, guarden su vestidura, para que no anden desnudos y vean su vergüenza. Sí, Gloria, una última palabra para que cerremos aquí el tema. Y esa condición de uno darse cuenta que está en estado laodicense es lo que tiene que llevarlo a la angustia de Jacob. Claro, exactamente. Necesitar la presencia del Señor. Claro, a darnos cuenta. O sea, nosotros no podemos conformarnos con lo poquito que podamos tener. Poquito o mucho. Tenemos que siempre estar gozosos en Cristo, conscientes de que estamos en Cristo, pero cuando nos miramos a nosotros mismos, avergonzarnos. Entonces, bueno, ese es el llamado. Ahí el Señor Jesús nos va dando la profecía, en esta profecía, y en el punto clave nos dice, yo vengo como ladrón.
Bienaventurado el que vela y guarda su vestidura. O sea, esto es verdad presente, porque si hay un pueblo o una época en la historia del mundo en la que estamos secándose el Éufrates, viniendo los reyes del oriente, concretándose la reunión de los reyes para el Armagedón, si hay un tiempo en la historia es este. Entonces es ahora con mayor ahínco que nunca antes en el cual debemos de velar. Debemos guardar nuestra vestidura para que no nos alcance desnudo y vean nuestra vergüenza. Pero está allí, como lo decía la hermana Gloria, la justicia de Cristo. Yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego, que es la fe que obra por amor, unge tus ojos con colirio, que es el Espíritu Santo, y vestiduras blancas para que te vistas, que es la justicia de Cristo. Y todo eso ya Dios lo dio desde 1888. Romanos, Gálatas, Hebreos, está allí el mensaje. Está en nuestra parte. Y los libros del Wagner y Jones, las citas de Elena de White, todo está allí. Ahora nosotros está en nuestra parte aceptarlo y vivirlo. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, que Dios nos guarde. No nos sintamos desanimados, porque a pesar de todo lo que estamos diciendo, a pesar de que tenemos que avergonzarnos de nosotros mismos, si miramos a Cristo y somos justificados por Cristo, nos iremos. Porque el fariseo estaba triste cuando oró, pero cuando se levantó, perdón, el fariseo no, el publicano, estaba triste cuando estaba orando, pero cuando se levantó la oración, su rostro brillaba de gozo y de alegría, porque Jesús dijo, este descendió justificado. ¿Y qué significa eso? Vestiduras limpias. ¿Qué significa eso? Mente renovada. ¿Qué significa eso? Nuevos ideales, nuevos sentimientos. Perdón, eso significa perdón. Significa la presencia de Cristo en nuestras vidas. Significa el poder del Espíritu Santo. Significa también el poder del Espíritu Santo, porque dice, por cuanto sois hijos, Dios ha dado el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Entonces, que sea ese nuestro pensamiento, nuestra decisión, y si hay alguno, o hemos sido algunos fariseos, cambiémonos de bando, vayámonos del bando del publicano arrepentido, para que seamos entonces justificados. Que Dios nos bendiga. Vamos a hacer pues una oración. Bueno, lamento a algunos hermanos que han estado escribiendo, que no he podido leer todas las cosas, pero está muy bueno. Lo que ha comentado el hermano Isidoro, Daniel Fenoy, Moni Martínez Lima, Zuko, J. Sac, Ángela, Marta, Rosana. Bueno, ahí quedará y los leeremos todos los que están aquí para que lo lean con calma, investiguemos. Así que Dios nos bendiga. Nos vemos Dios mediante a las 4 de la tarde para la escuela sabática de los niños. Pero entonces no nos desanimemos, sigamos adelante, sigamos vigilantes, que como leímos en la escuela sabática, pronto diremos, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Así que vamos a orar y quedaremos pues despedidos. Una vez más, Señor, te damos gracias por tu misericordia y especialmente, Señor, por la palabra profética, por la luz que tú has dado a tu pueblo adventista. Te damos gracias, Señor. Pero también te queremos pedir, Señor, que nos deje el espíritu del publicano, el espíritu de ser consciente de que hay muchas bendiciones que tú nos has dado, pero no las merecemos. Que aún nos falta alcanzar la estatura de Cristo Jesús. Que aún nuestro carácter difiere del carácter de Cristo. Señor, no queremos seguir siendo ciegos, queremos discernir, no solamente, como decíamos, las señales de los tiempos, sino discernir nuestra propia condición de que todavía no estamos completos como es tu voluntad. Y que eso nos motive en ningún sentido a justificarnos o a querer justificarnos o a querer mejorar nuestro carácter por nosotros mismos, sino que busquemos a Cristo, porque realmente es imposible que dejemos de pecar por nosotros mismos. Es imposible que dejemos de mentir, de robar, de codiciar. Es imposible por nosotros mismos. Pero tu palabra ha dicho, Señor, que lo que era imposible se ha hecho posible porque tú enviaste a tu Hijo en nuestra carne de pecado y Él condenó al pecado de la carne. Y Él nos ofrece que la justicia de la ley se cumpla en nosotros.
queremos eso. Queremos que la justicia de tu ley se cumpla en nosotros por la vida de Cristo en nosotros. Que nosotros seamos conscientes de ello y que lo pongamos por obra en cada momento de nuestra vida y que nos gocemos en tu salvación. Que no perdamos la vigilancia, que podamos seguir velando y orando y cuando haga falta ayunando para poder contar con el poder de tu gracia y así seguir adelante en todos los desafíos que tú irás colocando delante nuestro. Bendice a todos mis hermanos que están aquí en la casa, a mi esposa, a mis hijas, a la hermana Gloria. Bendice a todos los hermanos que han estado conectados, a las 50 almas que han estado conectadas, a los que han participado también. Señor, sé tú con ellos, tú conoces sus necesidades, sus inquietudes, aún también de los que nos adversan. También bendícelos, Padre, y que se den cuenta que no están luchando contra nosotros, que nosotros somos meros instrumentos tuyos, que esto está haciéndose y sucediendo porque es tu voluntad. Así que bendícelos a todos, Señor, dales de tu gracia y que juntos todos, así como hemos estado en esta mañana, sigamos adelante en esta caminar que nos llevará hasta la Nueva Jerusalén. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, junto con el perdón de nuestros pecados. Amén, Padre. Amén. En un mundo lleno de confusión, violencia y maldad, hoy sí puedes tener luz en la oscuridad. Aún sí hay esperanza. Por eso te invitamos a escuchar La Antorcha Profética, donde recibirás la única y verdadera profecía ante este tiempo final. Entérate de lo que realmente debes hacer para salir victorioso sobre Babilonia, la bestia, su imagen y su marca. La Antorcha Profética. Porque en este tiempo de oscuridad somos bendecidos al poseer la palabra profética más segura, la antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. La Antorcha Profética. Conducido por John García.